En estos días Israel fue atacado con más de 100 misiles de los terroristas de Gaza. 60 misiles fueron interceptados por el sistema israelí Cúpula de Hierro, pero 40 misiles cayeron en Israel, en diferentes zonas de Israel. O sea que podemos decir que eso ya es una guerra. Ya hubo 25 muertos según fuentes oficiales de hermanos judíos en estos días, hermanos. Ahora, todo esto está profetizado en Mateo 24, en Lucas 21. Lucas 21 y Mateo 24 prácticamente es lo mismo, por así decirlo. Habla sobre la gran tribulación y todo lo que ha de venir. Para empezar, hay dos Babilonias, la Babilonia religiosa y la Babilonia política. Y las dos Babilonias, según la Biblia, según Yahweh Sebaot, van a caer. Recuerda que el Vaticano es Estado Vaticano, es decir, no solamente es un centro religioso, sino también es un centro político. Entonces, a ver, Apocalipsis 17 es la Babilonia religiosa. Apocalipsis 18 habla sobre la Babilonia política. Eso ya está explicado desde hace ya varios años. Atención, la Babilonia religiosa culmina, por así decirlo, con una religión mundial que coincide con la mitad de la semana 70. De esto ya hemos estado hablando en los últimos temas. Entonces, esa Babilonia religiosa culmina con una religión mundial que va a coincidir con la mitad de la semana 70. Ahora, los estudios que nosotros hemos hecho entonces es que la mitad de la semana 70 será en Pesaj del 2022, entre el 2021 y 2022, entre Yom Teruah y Yom Teruah. Yom Teruah quiere decir la fiesta de las trompetas. Entre Yom Teruah y Yom Teruah vendrá Pesaj, o sea, es del 2021, 2022. Entonces, por los estudios que hemos hecho, pero según las profecías de nuestro don Yahshua Mashiach, esa será la mitad de la semana 70. Ahora, Apocalipsis 18 habla de una Babilonia política. Entonces es un poder mundial que va a gobernar los 3 años y medio siguientes, es decir, la segunda mitad de la semana 70. Eso es según la Biblia, según el Tanaj. Ahora, es el poder, es decir, las dos, la Babilonia religiosa, repito, de Apocalipsis 17, la Babilonia política de Apocalipsis 18, es el poder satánico que se opone a la verdadera adoración del Todopoderoso. Tenemos que entender que las dos Babilonias se unen en una y se van a oponer a la verdadera adoración. De hecho, se están oponiendo a la verdadera adoración al Todopoderoso. Ahora, la verdad es Yahshua. Dice Yahshua en Juan 14, 16, yo soy el camino. Verso 6, 14:6 de Juan, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la verdad es Yahshua. Ahora, ¿quién es la Torah viviente? Ahora, en Mateo 5:17, eso ya tú y yo lo hemos leído mucho, pero quiero irme con calma porque hay hermanos nuevos. En Mateo 5:17 dice Yahshua, no penséis que he venido para abrogar, o sea, para quitar la ley, o sea, la Torah y los profetas, sino para cumplir. Pero donde sí me gustaría llevarlos, también esas dos citas son importantes, es en Segunda de Tesalonicenses. Por favor, vamos para allá, Segunda de Tesalonicenses, vamos a Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2 y en el verso 2, Apocalipsis 2, verso 2. Todo esto ya está ministrado en otros audios, pero quiero hacer un resumen y con otros datos de actualidad, por así decirlo, en cuanto a las noticias. Entonces en Tesalonicenses 2, capítulo 2 dice,
Pero con respecto a la venida de nuestro Adón Yahshua Mashiach y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, el verso 2 dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Adón está cerca. Cuando se llama el día del Adón es su ira. Viene la tribulación, la gran tribulación, que está descrita en Mateo 24 y Lucas 21, y desde inmediato viene la ira. Ahora, dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Lo estamos viendo, mucha gente está dejando la Torah por hacer caso al judaísmo rabínico, dejan a Yahshua HaMashiach, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando de la bestia, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim, o es objeto de culto, o sea, se opone. Por eso dije que la Babilonia religiosa, repito, Apocalipsis 17, y la Babilonia política, Apocalipsis 18, se oponen. Y recuerda, el Vaticano es un centro religioso, pero también es un estado político, por eso se llama Estado Vaticano. Entonces dice aquí el 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Elohim como Elohim, haciéndose pasar por Elohim. Dice el verso 5, ¿no os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? El verso 6 es muy importante. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ahora, atención. Tú que eres cristiano, no te sientas ofendido. ¿Te han enseñado a ti? Me estoy refiriendo a los cristianos, no a los cristianos católicos, porque los cristianos católicos ni siquiera saben de todo esto. Y ahorita también no te sientas ofendido si eres católico, al contrario, qué bueno que estás conectado y qué bueno que estás viendo este video. El que va a ser quitado es el ángel Miguel, el ángel que hace la guerra a los hijos de las tinieblas, es decir, a los demonios en el cielo. Por eso en Apocalipsis 12 dice que ya el ángel Miguel es removido, él es el príncipe de los ejércitos, el rey de reyes es Yahshua, pero el príncipe de los ejércitos de los ángeles es Mijael. Él es el que va a ser removido y entonces cae Hasatán, eso está en Apocalipsis 12 y tú lo encuentras en los audios de Apocalipsis 12 y entonces es algo terrorífico lo que va a pasar, pero no es para miedo si tú estás en santidad. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Es a lo que se refiere aquí. Va a ser quitado Mijael y entonces dice el verso 8, se manifestará aquel inicuo, a quien el Adón, el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y eso está en Mateo 24. Ahora, todos los que no quieren Torah, todos los que no quieran salir de la Iglesia Católica Romana y del cristianismo de domingo, porque ya lo ministré en estos temas pasados, cuando sigue la estatua de Moloch ahí puesta por el Papa, por el Vaticano, ahí en el Coliseo Romano, todos los que no quieran la verdad van a ser engañados, va a caer un engaño, un hechizo terrible. Dice el verso 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Y quién es la verdad? Yahshua HaMashiach. Por eso dije Juan 14, verso 6. Yo soy el camino, dice Yahshua, la verdad y la vida. O sea, todos los que rechacen a Yahshua y su bendita Torah, porque Él es la Torah viviente, no penséis, Mateo 5, 17, esos son los que van a ser engañados por la bestia. Entonces dice el verso 11, por esto Elohim les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, quien es Yahshua, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces está bastante claro aquí que el que es quitado es el ángel Mijael, el Malach Mijael, es el ángel guerrero, príncipe, como lo explica el profeta Daniel. Ahora, ¿qué ha hecho el sistema religioso a nivel mundial? Le ha quitado y le ha agregado a la Biblia, a su antojo, pero eso es maldición. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Deuteronomio 4. Vamos todos para allá, Deuteronomio 4, y en el verso 2. Voy a esperar que todos lo tengan porque es muy importante. Deuteronomio 4, en el verso 2,
Cuando lo tengan, me dicen un amén. Dice así: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh, vuestro Elohim, que yo os ordené. Y eso te remite a Apocalipsis 22, vamos para allá, Apocalipsis 22, entonces no hay que quitarle, ni hay que agregarle nada. Apocalipsis 22, 18 y 19. Entonces la verdad es Yahshua. La verdad, lo decía yo, uno de los temas de santificación, no necesita nada más porque es la verdad. Dice 22:18: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Elohim traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Elohim quitará su parte del libro de la vida y de la Kadosh, santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces es muy importante salirse del sistema religioso antes, porque ya cuando esté la bestia, pues ya va a haber un engaño total. Ahora, en el Salmo 119, vamos para allá, en el Salmo 119, que por cierto lo leemos todas las mañanas de Shabbat, acá en la Keilah, local y mundial de gozo y paz, dice lo siguiente en el Salmo 119, vamos a buscar el verso 142. El verso 142 del Salmo 119. Dice así, ¿sí lo tienen? Verso 42 dice: tu justicia es justicia eterna, y tu Torah, o sea, tu ley, Padre eterno, la verdad. Entonces, tu justicia es justicia eterna, y tu Torah, la verdad. ¿Por qué? Porque es Yahshua, la palabra viviente. Ahorita voy a poner unas diapositivas y unos videos. Estén muy atentos, por favor, a todo lo que se va a estar ministrando. Ahora, Apocalipsis 17, decía yo, es la confabulación, el ecumenismo de todas las religiones, la unión de todas las religiones en una sola. Pero créanme que prácticamente eso va a ser un simulacro, o sea, va a ser algo muy, muy diluido. Porque el Islam jamás va a acceder a que se guarde el domingo. Sí, se va a lanzar una ley dominical, pero es prácticamente imposible que al Islam, el Papa Francisco, por ejemplo, les diga, bueno, todos nos unimos y todos guardamos el domingo. No, ellos no lo van a aceptar, lógico, porque ellos adoran en viernes, pero no es Shabbat. Y los israelitas guardamos el Shabbat, que va de viernes para sábado. Entonces, a ver, Apocalipsis 17, la Babilonia religiosa, donde está el falso profeta, va a ser destruida. Esa Babilonia religiosa va a ser destruida con fuego. ¿Por quién? Por el Islam. Por el Islam. Ahorita permítanme poner unos videos, voy a explicar otras cosas. Ahora, Apocalipsis 18, decía yo que es la Babilonia política. Y ahí está el anti-Mashiach. Y tú dirás, bueno, entonces, ¿en qué lugar? ¿Cómo es esto? Bueno, la destrucción de la Babilonia religiosa de Apocalipsis 17 es humana, es hecha por los reyes de la tierra, es hecha con fuego, es un ataque. Y la destrucción de la Babilonia de Apocalipsis 18, que es la Babilonia política, es un terremoto el que causa la destrucción. Ahora, ya ministré en Apocalipsis 17 que la destrucción de la Babilonia religiosa no produce luto. ¿Por qué no produce luto? No produce pesar de que es destruida. Porque prácticamente es una parte de la población la que es católica. Pero cuando es destruida la Babilonia política, ahí sí que hay luto y llanto político y económico. Ahí sí. Entonces son dos Babilonias. Ahora, por eso en Apocalipsis 18, vamos para allá, por favor, todos hermanos. Apocalipsis 18, en el verso 4, dice lo siguiente: yo los espero. Entonces, hay que escapar. Me refiero, sal antes de que sea tarde del sistema religioso, del sistema hecho por hombres. Porque el día de adoración es el Shabbat. Y al decir que es el domingo, se le ha agregado.
Hay un tema que le titulé de vida o muerte, de vida o muerte. Véanlo, por favor. Ahora, es muy importante recalcar esto. Cuando es destruida la Babilonia religiosa, no produce luto. Cuando es destruida la Babilonia política, produce mucho luto político y económico. En Apocalipsis 18, verso 4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Tú encuentras otras dos citas de Isaías y de Jeremías. Ahora, es muy importante esto, miren. El 13 de marzo del año 2013 fue nombrado Papa Francisco. Y bueno, quiero que sepan que el Estado Vaticano ni siquiera es un Estado muy viejo. Fue fundado en 1929 por medio del Concilio de Nitrán, o el Tratado de Letrán, más bien, el Tratado de Letrán. Entonces vamos a ver un video de lo que yo ya había visto cuando llegó el Papa, donde lo reciben con honores de Estado. A ver, si fuera nada más un solo, pongan atención, si fuera solamente un por así decirlo, religioso, no lo hubieran recibido con honores militares, porque sería religioso. Entonces yo quiero que entendamos todos que el Vaticano incluye las dos Babilonias, la Babilonia religiosa y la Babilonia política, junto con la ONU. Ahora, entonces vamos a ver en el video en breve, todavía no, en breve, que fue nombrado, entonces decía yo, el 13, número cabalístico, de marzo del 2013, número cabalístico. Vean cómo todo lo ponen ellos siempre con mucha perfección en cuanto a sus ideas satánicas. 13 de marzo, el tercer mes en el gregoriano, del 2013, ahí subió al pontificado. Entonces, he recibido con honores de jefe de Estado, he recibido con aviones de guerra que hacen con los colores de la bandera vaticana, le dan salvas de honor por medio de cañones de guerra y, lógico, se toca el himno del Vaticano y después el de Emiratos Árabes, en este caso Abu Dhabi. Entonces, es el primer papa jesuita. Si tú estudias todo lo que es Ignacio de Loyola, etcétera, etcétera, te vas a dar cuenta que ese sistema es satánico totalmente. Ahora, quiero pasar a esto también, quiero hablar de varias cosas. El nombre Vaticano ni siquiera es una palabra griega o latina. El nombre Vaticano viene de una diosa, Vática. Tú lo puedes buscar en internet, en enciclopedias serias. Era la diosa de los etruscos. Era la diosa del inframundo, la diosa Vática. Vaticinio quiere decir centro de adivinación o adivinación, y Vaticano pues centro de adivinación. Entonces es un centro de adivinación, es un centro de hechicería, es un centro de satanismo total. Yahshua HaMashiach reprenda al enemigo. Recuerden el pacto, recordemos todos, hermanos, hermanas, amigos, amigas, el 14 de mayo del 2020 va a ser el pacto global que va a hacer el Papa. Ahora, cuando Juan Yohanan habla, quiero hacer también otra aclaración y vamos a aprender más, les digo, porque los videos chiquitos a veces no son muy buenos. Pueden ser buenos para dar una información, pero no para dar un tema. Por ejemplo, algo que quiero enseñarles es esto. Cuando Juan, o en el caso de Ezequiel, el profeta, dice: fui llevado en el espíritu, no es que el espíritu se salga de la persona, porque el espíritu es el aliento, el soplo de Elohim, con el cual nosotros nos podemos mover de aquí para allá. El alma es la que salva o condenada, y el cuerpo sirve para estar en esta tierra. Entonces, el ser llevado en el espíritu, si quieres ponerle así, igual a visión no corporal, o sea, es una visión espiritual. Cuando dice en Ezequiel 37, y fui llevado en el espíritu, de aquí Yohanan menciona muchas veces en Apocalipsis, y fui llevado en el espíritu, es una visión no corporal. Otro audio que les recomiendo estudiar es la bestia y el sistema global.
la bestia y el sistema global. Ahí explico cómo el Islam fue formado a través de la católica, no al revés. Entonces es muy importante todo esto, por lo que voy a proyectar en breve. Ahora, del Vaticano sale el falso profeta y, lógico, las características tienen que ser igual. Del Vaticano tiene que salir el anti-Mashiach. Recuerden que a Francisco, ahorita sí se me pasa ese dato del año, fue nombrado judío del año. O sea, no importa si los papas, o me refiero que sí importa, pues, si son judíos o no, sí importa, porque el anti-Mashiach tiene que salir de la tribu de Dan, porque la tribu de Dan es la primera que idolatró. Y luego, en el conteo de Apocalipsis 7 y 14, de los 144,000, sobre todo en Apocalipsis 7, no aparece la tribu de Dan por haber sido idólatra. Pero después de Ezequiel 40, capítulo 40, ya aparece otra vez la tribu de Dan en la repartición de la tierra que va a haber en el milenio. O sea, el eterno Yahweh perdona, porque Él es compasivo, a la tribu de Dan. Pero de la tribu de Dan tiene que salir el anti-Mashiach y, lógico, el falso profeta. Ahora, recordemos esto, es un sistema religioso y es un sistema político. Es muy importante eso. Ahora, mucha atención. Ningún jefe de Estado, ningún presidente de X república, el presidente de Estados Unidos, el de presidente de Francia, etcétera, de Italia, o los primeros ministros, ningún jefe de Estado reúne multitudes como el papado, ninguno. 2. Él, Francisco, es el que ha convocado a la reunión del 14 de mayo del 2020. 3. Tiene que ser el anti-Mashiach de la misma manera de pensar que que el falso profeta. 4. Y va en pregunta. ¿Acaso habrá una falsa resurrección de Juan Pablo II? Yo sigo con esa idea también, no la he desechado. ¿Por qué? Porque ningún líder reúne tantas multitudes. Y recuerden un dato importante. La sangre, o al menos eso quisieron decir, la sangre de Juan Pablo II fue paseada por todo el mundo. Pues, ¿cuántos litros le tuvieron que sacar antes de morir? O sea, es increíble eso, ¿no? O sea, aquí en Tehuacán hay una catedral católica y ahí estuvo, entre comillas, la sangre de Juan Pablo II. Y la gente entrando por multitudes a verla. Eso lo dije en vivo una vez aquí, cuando estaba la sangre. Recuerden que él murió en el año 2005, si no mal recuerdo. Ahora, todo esto es importantísimo porque Juan Pablo II ha sido el más carismático de todos. Entonces recordemos, el Vaticano es religión, pero también es un estado político. Veamos ahorita el panorama a nivel mundial. Está habiendo sediciones por todo el mundo. Les decía yo lo de Bolivia, etcétera. Desastre. Entonces lo que se ve venir es un desastre económico, lógico, una guerra, porque siempre Estados Unidos ha armado las guerras para activar, entre comillas, la economía, y después saldría el anti-Mashiach del 2021, cuando dijo Francisco que va a ser el despertar de las conciencias. ¿Cuál es la invitación el día de hoy? De parte del Eterno, Yahweh, de parte de su Espíritu Santo, de su Ruach HaKodesh, sal antes de que sea tarde, sal, guarda Torah, guarda los mandamientos del Todopoderoso, guarda el Shabbat, menciona el nombre correcto, Yahshua, menciona el nombre correcto del Mashiach, guarda las fiestas. Está este canal a tu disposición, hay más de 1,700 videos, está en la página gozoypaz.mx con más de 1,700 audios, están libros gratis, está Simchat Torah, nuestra radio, a través de la página Gozo y Paz. Estamos aquí, puedes venir con mucho gusto y se te ministra, se te regala material. Pero esto no depende tanto de nosotros. Yahshua dijo, ¿quién dicen que soy yo? Después le dijo a Pedro, a Kefas,
¿quién dices tú que soy yo? Tú eres el hijo del Elohim viviente, del Dios viviente. Pedro, Kefas, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es una revelación divina. Entonces todos los creyentes debemos de orar en Yahshua HaMashiach, guardadores de su bendita ley, de su Torah. Debemos de orar para que el Eterno, por su inmensa compasión, le quite la venda de los ojos. Pero tú por algo estás conectado y estás viendo este video. El Eterno ya te abrió los ojos. Tú es cuestión ya que te decidas a guardar el Shabbat, que es el verdadero día de adoración, porque pronto, muy pronto será tarde. Ahora, quiero recordar esto, miren. Apocalipsis 17 es la Babilonia religiosa y culmina, no quiere decir que termine, pero culmina en una religión mundial que coincide con la mitad de la semana 70. ¿Qué queda? Y la mitad de la semana 70 será en Pesaj del año 2022. Y Apocalipsis 18 es el sistema político, ya el poder de la bestia, el poder mundial, que va a gobernar los 3 años y medio. Entonces, el falso profeta está haciendo bien su trabajo, según la Biblia. Claro, está impulsando que salga ya. Y ahí en la mitad de la semana 70, el falso profeta, aunque siga, el que toma el control de todo es el anti-Mashiach. Sobre eso ya di 2 temas del anti-Mashiach. Todo ya está filmado, grabado, es decir, tienes ahí mucha información. Ahora, ¿puede salir otro papa después de este? ¿Puede salir otro papa después de este? Esa es la pregunta. ¿Harán una falsa resurrección de Juan Pablo II? El próximo papa, en caso de que Francisco muera o lo maten, nosotros no deseamos mal a nadie, que se cumpla la palabra del Eterno. Entonces, ¿saldrá otro papa? Porque a Juan Pablo I lo mataron, eso está claro, ¿no? O sea, él nada más tuvo 33 días, pero eso fue por el Banco del Vaticano y tanta despilfarro y cosas, o sea, eso nos tiene claro. Yo leí hace mucho tiempo un libro, Muerte en el Vaticano, y fue un bestseller, o sea, fue un libro con mucho éxito, pero realmente fue un asesinato según los expertos. Entonces, tenemos que tener en cuenta en qué tiempo hemos vivido, pero no quiero irme más allá hasta que veamos los videos, los vamos a ver ahora mismo. Yo me voy a pasar a la parte de allá abajo del altar para que entendamos esto, hermanos, que hay 2 Babilonias: Babilonia religiosa, Babilonia política. La Babilonia religiosa será destruida por la mano del hombre, por órdenes de Yahweh. La Babilonia política es destruida por un terremoto, pero vamos a ir viendo los videos y yo con mucho gusto les voy a ir orientando como vamos a ver primero, voy a regresar por unas hojas que dejé aquí, 1000 perdones. Bendito es el nombre del Todopoderoso, para que todo salga como el Eterno quiere. Entonces, vamos a empezar por la palabra verdad en hebreo. Ahora sí ya podemos apagar las luces. La palabra verdad en hebreo es emet. Empieza con una alef, una mem, una taf. En hebreo escribimos de derecha a izquierda. Esta preciosa letra solamente le corresponde, por así decirlo, al Todopoderoso. Por eso el libro de Génesis, que se llama Bereshit, que quiere decir en el principio, empieza con la letra Bet. La letra Aleph solamente corresponde al Todopoderoso. En Apocalipsis dice, en las malas traducciones, que Yahshua dijo: yo soy el alfa y el omega, pero eso es griego y él es judío. Entonces él dijo: yo soy el Aleph y Taf, el principio y el fin, porque él es la verdad, según Juan 14:6, Emet. Entonces, si tú vives en la verdad, quiere decir que tienes a Dios, para que se entienda, a Elohim, al Todopoderoso, a Yahshua, quien es Yahweh Sebaot. Eso es verdad. Pero si alguien le quita la letra Aleph, queda esta palabra que se llama Met, que quiere decir muerto. Una persona sin Yahshua está muerta. Vamos al anterior, por favor, otra vez a Gamiel.
Aquí entonces dice Emet, que quiere decir verdad. Yahshua dijo, yo soy el Aleph Tav. Si alguien vive sin Elohim, vamos a la siguiente, Met, está muerto. Entonces nosotros vivíamos sin Elohim y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero gracias a la sangre bendita de Yahshua, al aceptar su sacrificio y al nosotros guardar la bendita Torah, quiere decir que Él es nuestro Rey. Entonces ya no estamos muertos, sino vivos. Vamos a la siguiente. Este fue el nombramiento del Papa. Vean por favor el video con calma, cuando sale el Papa Francisco. Vean, esto. Ahorita lo vamos a se repite en el video. Esto es masónico. Los masones adoran a Baphomet. Es el mismo diablo con los dos sexos, alas de murciélago, etcétera. Y eso lo hacen en sus nombramientos, digamos en la escala del 1 hasta el 33. Ahí está. Y este es un video de cuando él tomó el papado. ¿Podemos seguir? Este fue el recibimiento que hubo en Dubái. Entonces cuando se entrevistó con el gran imán, ¿recuerdan? Ahora vean, ahí va una caravana, todos los carros son blindados, lógico, y aquí me llama la atención algo, ahorita lo vamos a ver. Son países muy ricos porque el Eterno permitió que tuvieran petróleo, y ahí se une la guardia real del rey. O sea, esto no lo hacen con cualquiera, hermanos. Esto aquí ya intervino el poder político, no el religioso. Llevan las banderas del Vaticano y de Emiratos. Entonces, aquí va Francisco y esa es la guardia real. Entonces, solamente eso es en el poder político, no en el religioso. Entonces, aquí están actuando las dos Babilonias en una sola persona. Porque es lo que se opone, según 2 Tesalonicenses capítulo 2. Lo que se opone a Elohim. Y luego vemos, estos son ya honores de Estado, pero vamos a ver ahorita los honores de Estado. Vemos la Guardia Real, sigue ahí. Entonces, poder político y poder religioso en una sola persona. Hermanos, nadie en el mundo, por favor, ningún jefe de Estado tiene ese poder. Nadie. Solamente lo tiene este personaje. Y Yahshua HaMashiach le reprenda. Ahí sigue la Guardia Real. Y ahora vamos a ver los honores de Estado del Papa. Miren el saludo militar, porque es jefe de Estado. No nada más es un clérigo, un religioso. No, aquí está siendo recibido como jefe de Estado. Ahí está el recibimiento de honores de Estado. Tenemos que entender eso, hermanos, para entender Apocalipsis 17. Honores de Estado al Papa. Distinti ospiti, diamo il benvenuto. Capo dello Stato della Città del Vaticano. ¿Te das cuenta? Estado del Vaticano. No dice viene de la religión católica, no, Estado. Esos son saludos militares, hermanos.
Ahora vamos a ver aquí, los aviones aviones de guerra haciendo los colores de la bandera del Vaticano. Aviones de guerra de Emiratos Árabes. Ahí vienen los aviones. Va a haber una toma espectacular ahorita, ¿por qué no decirlo? A nadie se le hace eso, hermanos, a nadie. Miren los aviones. Es increíble esto, ¿no? Babilonia, Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18, hermanos. Y ahora sigue el video corriendo y vemos acá, vamos a ver las salvas de honor. Seguimos, dejamos el video correr, Jamel. Vamos a ver ahorita las salvas de honor con cañones de guerra. Y eso es poder político, no religioso, hermanos. Ahí están las salvas de honor. Ahí empezaron los cañones, miren. Salvas de honor al Papa, poder político, no religioso. Pero aquí en él están los dos poderes, político y religioso. Grábate bien eso, mi amado hermano, mi amada hermana. Apocalipsis 17, y ahí siguen los cañones, miren cómo se oyen. Es increíble todo esto, amados. Y ahorita vamos a ver, ahí siguen las salvas. Se oyen todavía las salvas de los cañones. Ahí tienes Apocalipsis 17 y 18, hermano, en una persona. Es muy importante entender esto. Y ahorita al llegar, tocan primero el himno del Vaticano. Solamente un estado puede y tiene que tener un himno representativo, musical, y el Vaticano, lógico, como estado, lo tiene. Y ahí se ven las estelas de los aviones con los colores del Vaticano. A nadie se le hace un recibimiento así. Y aquí está el himno vaticano. Esos son honores militares. Amados, es increíble, el tiempo llegó. Tú que eres católico, te amamos y por eso estamos haciéndole esfuerzo por presentarte toda esta información. No te enojes, no te enojes. Y tú que eres cristiano, sal de ese sistema también, porque al guardar el domingo estás aceptando la potestad de Satán, del que se opone a todo lo que el Eterno dijo. Ya lo leímos en Deuteronomio 4:2, que no hay que quitarle ni agregarle a la Biblia. Ahora, ahorita están de muy amigos acá, pero recuerda mis palabras. El Islam es el que destruirá el Vaticano. Todo esto es una superestructura, ¿eh? Y ahí va el himno de Emiratos Árabes. O sea, de 2 estados. Todo ya está por desencadenarse, hermanos. El final de los tiempos. Estamos en el final de los tiempos. Por lo tanto, santidad, guardar la Torá, no dejarse contaminar por el pecado.
No guardar mandamientos de hombres, solamente la Biblia. Y este mensaje también es para ti que eres israelita, judío. Guardemos la Torah nada más, no libros de cábala, de esoterismo, de mandamientos rabínicos, solamente los takanot, no, solamente la Torah. Ahora, esta es la diosa Vática. Yahshua Mashiach le reprenda. La diosa del inframundo. De ahí viene el nombre Vaticano. Diosa de los etruscos. O sea, nosotros tenemos que entender todo eso. Y Vaticano quiere decir centro de adivinación. ¿Podemos prender las luces, por favor? En el Museo del Vaticano, voy a pasarme sobre este lado mientras se levanta la pantalla. El Museo del Vaticano, hace mucho tiempo amigos míos habían ido allá y me decían, oye, qué horror. Fui al Museo del Vaticano pensando que encontraría yo cosas santas y encontré muchas estatuas de demonios, de cabras o de seres humanos con patas de cabra. Le digo, sí, yo no sabía muchas cosas todavía, pero digo, sí, eso solamente se encuentra ahí. O sea, no es arte, no, todo es demoníaco. Entonces, la decisión la tienes tú. Sal antes de que sea tarde. Vamos a hacer de parte mía y aquí con todos los hermanos, los Kadoshim, los Kadoshot de allá, también los santos y las santas, una oración. Porque yo tengo muchos conocidos católicos que son excelentes personas, pero no son salvos. Conozco personas cristianas también, que me saludan muy amablemente en la calle, pero ellos no son salvos. Y conozco también católicos y cristianos que son excelentes personas, con una moralidad increíble, muy recatados, los hombres y las mujeres, muy respetuosos, no son ladrones, no son borrachos, no son adúlteros, pero les falta lo principal, Yahshua, la verdad, la salvación. Muchos se acostumbran con ir a misa cada domingo y después de ahí hacer lo que venga en gana. La comida debe ser kosher, comida limpia. Nosotros no comemos cerdo porque lo marca la Biblia. El cerdo es un animal que se come su propio excremento. Pues cada vez que alguien come cerdo, eso está comiendo excremento de puerco. Por eso hasta un médico te puede decir, no coma usted carne de cerdo. ¿Por qué todos los médicos prohibimos la carne de cerdo? Porque es súper tóxica. Entonces es comida kosher, comida limpia, como manda Levítico. Y es ahí donde muchos dicen, bueno, es que Kefas, Pedro más bien dice, bajo un mantel y dice, mata y come, Pedro. No, Señor, no, porque nunca he comido cosa inmunda. No llames inmundo a lo que yo he limpiado. Pero ahí se estaba refiriendo a la casa de Israel, a los gentiles. No se estaba refiriendo a comer puerco, porque su Torah es eterna y para siempre. Tampoco se estaba refiriendo a comer camarones, pulpos, serpientes, ranas. O sea, es increíble, el mundo cada día está más perdido. El Eterno nunca ha aprobado ni aprobará el pecado. El Eterno no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a la salvación, o sea, al arrepentimiento y, lógico, a la salvación. El Eterno, Yahshua, te quiere salvar. Déjate salvar. Y voy a hacer una oración, porque yo en sí no te puedo convencer, sino solamente Dios, el Todopoderoso. Yahshua es su nombre. Padre eterno, Yahshua, te pido por favor toques las almas y les abras los ojos a millones de católicos, millones de cristianos y millones de otras personas que están en otras sectas o en otras religiones, Padre, porque solamente tú salvas, bendito Elohim de Israel. He hablado claramente lo que tú pusiste en mi corazón, porque está escrito en tu Biblia sobre la Babilonia política y la religiosa, que las dos son una. Abacados, tú eres bueno y tu gran compasión es eterna. Bendito eres Yahshua Mashiach. Amén
Peomen. Ahora, ustedes me podrán preguntar, ¿pero dónde está el centro de la Babilonia política? Lo explico en otros audios. Es la ONU, Nueva York. Ahí literalmente se le está diciendo a la gente, salid del medio de ella, pueblo mío. Ahí sí es literal. O sea, el sentido es general en lo espiritual y después en lo físico, salid de ahí, porque juicio viene. También he explicado otros temas y están, por ejemplo, ¿quieres saber cuándo nació Yahshua? Busca el tema de la Navidad. Ahí explico con cuentas claras, puntos y comas, según la Biblia, cuándo nació Yahshua. Yahshua no nació en diciembre nació Tamuz. Y según la tradición, fue muerto por un cerdo y resucitó el 25 de diciembre. Tamuz, un diablo. Eso es una copia barata, más que barata. Yahshua nació no en un pesebre, nació en una suká. En la fiesta de Sukkot. La fiesta de Sukkot dura 8 días. Él nació en el primer día y en el 8º día de la fiesta fue circuncidado. Yahshua resucitó en Shabbat. Busca ese tema. ¿Cuándo resucitó el Mesías?